Bien, ahora veremos el tercer capítulo de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Se titula Un día en la vida de Adán y Eva. Durante la práctica total de nuestra historia, hemos vivido como cazadores-recolectores. Solo en los últimos 10.000 años adoptamos la agricultura y la ganadería, y aún más reciente es nuestra incursión en la vida industrial y urbana de los últimos 2 siglos. Este periodo, que a nosotros se nos antoja larguísimo, no es más que un breve parpadeo si lo comparamos con las incontables generaciones que, durante decenas de miles de años, vagaron por sabanas, bosques y orillas fluviales recolectando raíces, frutos y semillas, y también emprendiendo arriesgadas cacerías. Para comprender quiénes somos hoy, por qué nuestro cuerpo anhela lo dulce y lo graso, o por qué nuestras sociedades vacilan entre la cooperación y la violencia, es imprescindible volver a la vista a ese pasado terremoto. Según la psicología evolutiva, las tendencias fundamentales de nuestra mente y de nuestra conducta, desde el modo en que nos organizamos en comunidades hasta nuestra forma de concebir la familia, se forjaron en esa larga era preagrícola. Aun cuando hoy resolvemos el hambre pulsando un botón de comida a domicilio, nuestra biología se desarrolló en un entorno incierto, donde el azar marcaba la diferencia entre hallar un panal de miel o pasarse días sin llevarse nada dulce a la boca. El gen dragón puede ser la huella de esa época. La urgencia de devorar alimentos muy calóricos surgió cuando cada caloría extra era un salvavidas. En nuestro presente de supermercados abarrotados, ese impulso se ha convertido en una fuente de problemas de salud y sobrepeso. Pero no solo nuestra dieta es reflejo de entonces, está también la forma en que nos relacionamos. ¿Vivían los cazadores-recolectores en comunas sin propiedad privada y sin núcleos monógamos compartiendo el cuidado de los niños entre todos? ¿O, por el contrario, se organizaban en familias cerradas con parejas estables y descendencia propia? En esta cuestión se enfrentan 2 corrientes apasionadas. Algunos defienden la idea de una comuna primitiva igualitaria y sin lazos exclusivos. Otros señalan que la mayoría de las culturas conocidas tiende a la monogamia y a la posesión, como si ambas cosas fuesen tan antiguas como la humanidad. Para resolver la controversia, recurrimos a los pocos vestigios que quedan. Sin embargo, examinar la vida espiritual o social de nuestros antepasados a partir de huesos y herramientas de piedra resulta sumamente problemático. La mayoría de los utensilios que aquellos hombres y mujeres usaban tallados en madera, fibras vegetales o piel, se descompusieron sin dejar huella. Además, no plasmaron sus creencias en grandes templos ni códices escritos que nos sirvan de ventana a su pensamiento. Algunos investigadores miran hacia las sociedades cazadoras-recolectoras actuales como los San del desierto del Kalahari o grupos de la Amazonía. Estas observaciones pueden enseñarnos algo acerca de cómo se les ingenian para sobrevivir, moviéndose de un lado a otro y viviendo con lo mínimo imprescindible. Sin embargo, hay que ser precavidos. Primero, porque esos grupos habitan hoy en regiones casi inhóspitas, muy distintas de las fértiles cuencas fluviales donde florecieron muchos de los antiguos recolectores. Y segundo, porque las sociedades cazadoras-recolectoras modernas ya llevan siglos o milenios influidas por agricultores, ganaderos y estados organizados, lo que ha alterado su modo de vida original. Las tribus aborígenes australianas del siglo XVIII-XIX, por ejemplo, ofrecían una variedad cultural abrumadora. Alrededor de Adelaida había clanes patrilineales que se organizaban en base a la descendencia del padre. En el norte, grupos matrilineales que compartían un tótem. Esta pluralidad recuerda que en la prehistoria no hubo un único modelo humano. Hace 30.000 años, una banda en la zona del actual Madrid
podía profesar creencias comunitarias muy distintas de la banda vecina. Quizás allí se idolatraba a los espíritus del roble, mientras aquí se creía firmemente en la reencarnación. Quizá en uno de esos grupos la homosexualidad era normal y en otro era tabú. La revolución cognitiva, con su capacidad para concebir ficciones, permitió que surgiera un amplio abanico de mundos posibles en la mente de los sapiens. ¿Una vida mejor que la de los agricultores? Hay un argumento muy conocido, la idea de que los cazadores-recolectores serían la sociedad opulenta original. Según este planteamiento, recolectar no exigía tantas horas de trabajo como cultivar. Bastaban unas pocas horas al día buscando raíces, frutos o cazando una presa, y el resto del tiempo se dedicaba a socializar, descansar o transmitir historias. Tenían, además, una dieta más equilibrada. Comían decenas de plantas y animales distintos en vez de un solo cereal principal. Y muchas de las enfermedades infecciosas que atormentaron a los agricultores, como la viruela o tuberculosis, aún no existían, pues la domesticación de animales y la convivencia con gran número de personas en pueblos o ciudades fomentó su aparición. Por si fuera poco, su organización social a pequeña escala impedía la propagación masiva de epidemias. No obstante, idealizar esa vida nómada sería ingenuo. La esperanza de vida en muchos grupos de cazadores-recolectores podría ser de tan solo 30 o 40 años, en gran parte por la alta mortalidad infantil, y cualquier herida o enfermedad leve podía ser letal sin medicinas modernas. Casos como los H del Paraguay, que practicaban el infanticidio y abandonaban o sacrificaban ancianos y enfermos, recuerda que esa existencia en bandas pequeñas podía reservar actitudes muy duras hacia quienes no encajaban en el grupo. Ni siquiera sabemos con certeza cuánto eran prácticas excepcionales o rasgos habituales, pues la información que nos llega es fragmentaria y parcial. Por otro lado, ¿fueron pacíficos o violentos? Tampoco hay un consenso en si el mundo paleolítico era un paraíso de armonía o un incesante campo de batalla. Los hallazgos de esqueletos antiguos pueden ofrecer una pista. En algunos lugares, muy pocas señales de muertes violentas. En otros, como Jebel Sahaba en Sudán o la cueva de Ofnet en Baviera, se ven indicios de auténticas masacres. Quizás, como hoy, hubo de todo, periodos y regiones de relativa paz y solidaridad y otros de crueldad feroz. Hablamos de decenas de miles de años dispersos por todo el planeta. Es lógico que la diversidad haya sido la norma. La mayoría de los estudios coinciden además en que los antiguos sapiens tendían hacia creencias animistas. La idea de que cada río, cada roca o cada animal posee un espíritu que piensa y siente, con el cual los humanos pueden comunicarse. No obstante, reducir su rica vida religiosa a eran animistas resulta insuficiente. Pudo haber tantas variantes de ritos y leyendas como bandas existían. Tal vez algunos grupos veneraban al espíritu de las montañas, mientras otros se encomendaban a los bosques o tenían complejos rituales de iniciación. Lamentablemente, las pinturas rupestres y los enterramientos solo brindan destellos mínimos de esa vida interior. La verdad es que en la mayor parte de los relatos, los conflictos políticos y las revoluciones espirituales de esa era están envueltos en un silencio casi impenetrable. El Paleolítico se prolongó durante 60.000 o 70.000 años tras la revolución cognitiva, y apenas si podemos siquiera atisbar retazos. Es posible que grupos enteros surgieran y desaparecieran, que hubiera jefes carismáticos que lideraran expediciones increíbles, que dioses y mitologías complejas unificaran a cientos de individuos en celebraciones comunales. Pero no nos han llegado textos ni edificios imponentes que canten aquellos episodios. Sin embargo, sería un error creer que,
por no dejar grandes monumentos, la huella de los cazadores-recolectores fue escasa. Muy al contrario, antes de la primera siembra, estos nómadas llevaron a cabo una expansión por todo el globo, transformaron paisajes enteros y contribuyeron a extinguir a muchas especies. Ningún rincón era ajeno a su adaptación y dominio. Sin darse aires de ingenieros o urbanistas, remodelaron el mundo con fuego, con cacerías masivas y con su mera presencia. Este amplio telón de silencio, que cubre las vidas de Adán y Eva, esos representantes simbólicos de la humanidad cazadora-recolectora, puede engañarnos haciéndonos pensar que en aquella época no pasó nada digno de mención. Pero sus acciones y creencias forjaron buena parte de nuestra esencia y dejaron su impronta en cada bosque, cada costa, cada sabana. Es en esas raíces profundas, tejidas en la comunión íntima con el entorno, donde anidan aún nuestro cerebro y nuestras pasiones más primarias. Mirar el pasado, cazador-recolector, es en definitiva mirarnos a nosotros mismos desde el espejo más antiguo que poseemos. Quizás no podamos reconstruir con detalle cómo organizaban sus familias, si su guerra era continua o eventual, o si sus dioses eran bondadosos o temibles, pero sí podemos ver que la variedad era inmensa y que, encima de esa diversidad, todos compartían un lazo fundamental: la interacción directa con la tierra, con la naturaleza y con los otros seres que acompañaban el viaje. Esa fue la vida de Adán y Eva, nómadas, curiosos, ingeniosos, siempre al acecho de la siguiente comida y el próximo hallazgo. Y aunque no contaban con teléfonos ni aviones, transformaron el planeta de forma irreversible. Por eso, si queremos entender quiénes somos y hacia dónde podríamos encaminarnos, es vital recordar que bajo la capa brillante de la modernidad late el corazón de un viejo recolector que aún se maravilla con el mundo que pisa. Esto fue todo por esta tercera parte de Animales a Dioses. Nos vemos en el próximo episodio.